una logotipo. plantilla para poner detrás de Zoom cuando estemos en la semana de la investigación. Entonces te Sí, voy a pedir que profe. luego te pido que nos la envíes a todos Ujú. para que nos quede ahí. ¿Listo? Listo, de una. Perfecto. Bueno, chicos, quiero que miremos un poquito de esto. Imagínense que yo me he encontrado con algunos textos nuestros es de muchos estudiantes, nuestros es de nosotros, donde el uso de la palabra aparece como con unas situaciones ahí que no son tan chéveres o que no están bien escritas. Por ejemplo, me encontré esta frase que dice inmensas decisiones, inmensas, yo la pongo acá en el No se ve. y yo me preguntaba, cuando leía estas inmensas decisiones, yo decía, ¿qué se refieren con inmensas decisiones? Ay, ¿las decisiones son inmensas? ¿Será la característica o la adjetivación precisa para la palabra? Eso pasa mucho. Sí, los textos que tenemos, la mayoría tienen esas expresiones. Algunos las usan más que otros. Yo creo que uno de nuestros objetivos cuando escribimos es que salga muy bonita la escritura, ¿cierto? Y a veces para que salga, o con la intención que salga muy bonita, utilizamos frases súper rebuscadas. Listo. Yo les decía hace poco, creo que les mandaba en el correo anterior, que justamente en el entierro de Darío Gómez, que por casualidad vi un pedazo de la transmisión, el periodista dijo, están soltando diversidad de bombas blancas. Diversidad de bombas blancas. Ah, tú lo pusiste en el correo, ¿no? Ajá. Yo digo que la palabra diversidad quiere darle fuerza a las bombas blancas. Si era correcta la palabra. Pero no habría diversidad porque todas son bombas blancas. Exacto. Sería una No redundancia. habría diversidad. Entonces, ¿qué sentido tiene la palabra diversidad allí? Inmensas decisiones, las decisiones son inmensas, como gigantes mares de decisiones. Es decir, esto en una poesía podría sonar bonita. La inmensidad con la que pensaba, ¿cierto? Con la que tomaba decisiones, puede sonar poético y todo en la poesía. Eso que la poesía también tiene sus reglas. Pero en el texto narrativo habría que reconocer muy bien a qué estamos haciendo referencia. Eso nos pasa un montón. Estas inmensas decisiones las saqué de un texto que estaba revisando esta semana de alguien. Por ejemplo, el conocimiento que tiene el área, también la saqué de un texto. El área tiene conocimiento, a que el conocimiento no lo poseen las personas. ¿A qué se refiere con el conocimiento que tiene el área? Y parecen correctas. Si uno la lee, uno dice el conocimiento que tiene el área sobre gestión de recursos humanos, parece correcta en la redacción de la palabra, pero ahí tenemos que hacerle mucho caso a la sintaxis, hacerle mucho caso a la definición de los términos para poder entender hacia dónde dirijo yo el texto, es decir, qué quiero decir con cada palabra. Y esa es la diferencia entre cómo se organiza la información versus la información que yo tengo o la información que ya extraje de mis análisis o de mis lecturas. Y esto lo hacemos, y yo quisiera que ustedes en algún momento llegaran a leer los textos de forma tan crítica que ustedes se enteren de ello, que ustedes se enteren cómo ve esta palabra aquí, no tiene sentido. Otra palabra que encontré en otro texto, filosofía de la conciencia. O sea, suena bonito. Filosofía de la conciencia. ¿Cierto?
Pero exactamente a qué me refiero con la filosofía de la conciencia. ¿Será que lo que sigue a continuación me está enfatizando o está desarrollando este concepto que a todas luces es complejo? ¿O será que es simplemente una forma bonita en que yo encontré para hablar de la conciencia y por ende lo usé? Otra cosa que encontré durante esta semana es, tenemos una auditoría que se encargaría el uso de estos verbos. Encargaría, podría, tendría. Tal vez se me escapan algunos ejemplos más, pero los escucho mucho cuando se habla. Tenemos presente una auditoría que se encargaría. Primero, esto suena cacofónico. Cacofónico es el juego de palabras que tienen sonidos iguales. O sea, a eso se le llama cacofonía. Como cuando, no sé, Óscar Ortiz, eso es una palabra, o eso es un nombre cacofónico. La forma en que termina la palabra es la misma forma en que inicia la siguiente palabra. Entonces suena cacofónico, es que sí suena como con rima, como cantadito, ¿sí? Eso es cacofonía. Esto es cacofónico. Encargaría... tenemos una auditoría que se... Ahí acá escribí más, pues. Enjagaría. Suena cacofónico. Y dos, estamos hablando en distintos tiempos. Tenemos presente una auditoría, ese es el objeto de lo que voy a decir. Tenemos una auditoría que tenemos, ¿cierto? Que se encargaría, le resta precisión al discurso. Que se encargará, ¿cierto? Porque es que se encargaría, yo no sé qué tiempo verbal estamos usando ahí, pero es un tiempo verbal que no va con el tiempo anterior. Eso es algo que tienen súper claro, que súper claras otras lenguas. No sé, los ingleses tienen muy buena precisión y una palabra no significa todo lo que para nosotros significa una palabra. Ellos cuidan muchísimo la precisión de las palabras y que las palabras representen aquello que ellos realmente quieren decir. Que creo que es lo valioso de otros idiomas y por ende muchos dicen que aprender otros idiomas, el inglés es mucho más fácil que aprender español, porque ellos son muy precisos con la expresión. Nosotros aquí somos súper rimbombantes para hablar. Entonces una persona va a dar una idea, me pasa muchísimo. Y la idea duró 7 minutos. O sea, ya perdí la idea. O sea, no somos capaces de ser muy concretos, dije como concretos. Esa es una expresión que la escucho mucho y otra que escuché esta semana, la voy a poner acá, es nos están comentando comentarios. Ya con decir nos están comentando ya está clarísimo, la misma palabra incluye la otra. Es un gerundio que incluye una acción. Es una acción que incluye, pues una acción en gerundio que está incluyendo un sustantivo. Está incluyendo el qué, ¿cierto? Y ahí está muy repetida la palabra, es una redundancia, pero podría pasar lo mismo si decimos nos están comentando ideas. Ya la palabra comentando hace alusión a una serie de condiciones. Otra cosa es qué tipo de comentarios. Nos están comentando asuntos relacionados con la despedida de Daniel que va para Londres.
ya estoy haciendo alusión a otro tipo de comentarios y no estoy redundando sobre el mismo término. ¿Ok? Pero algo de lo que sí quiero que trabajemos muchísimo y quiero que le demos muchísima cancha a eso es el uso de palabras solo para adornar, que a veces no sabemos qué significa. Su percepción incidía en el lenguaje. Esa frase parece simple y es sencilla. Sin embargo, cuando desarrollan el texto, no parece que estuvieran hablando de cómo influye la percepción en el lenguaje. Desarrollan otra cosa. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, la palabra o el concepto inicial desarrollado no tiene nada que ver, no se parece en el desarrollo anterior. Y ahí viene el contraste de si sabía a qué palabra, qué traducción o qué connotación tenía la palabra percepción. Por ende, las buenas lecturas y el buen desarrollo de los términos nos van a ayudar a clarificar esas expresiones. Que cuando yo diga, se estaban comunicando, yo sepa ya a qué me estoy refiriendo con comunicando. Percibíamos todos un malestar en el aula. Que yo sepa a qué me estoy refiriendo con percibíamos. ¿Y a qué me estaba refiriendo con malestar? No solo que la use porque me sonó bonita y porque parece una palabra como académica. En eso caemos mucho. ¿Listo? Eso lo vamos a hablar un poquito. Esto quiero que lo revisemos. Porque quiero que dentro de 8 días, no sé si dentro de 8 días nos vamos a ver porque es su semana de receso. A veces los dejo descansar. Pero espero poderlo hacer pues esta vez, ¿cierto? O a veces tienen más tiempo en la semana de receso que en otras semanas y es mejor vernos, ¿cierto? Va a depender muchísimo de nuestras agendas. Acá estábamos trabajando con los conectores. También, al igual que, sin embargo, puesto que esos son conectores. Los conectores nos sirven para unir ideas, pero las ideas que se unen, pues deben tener algún tipo de relación. Contradecirse, apoyarse, ejemplificar, ampliar. Pero también nos sirven muchísimo para poder conectar ideas de otros. Para poder conectar ideas de otros. Si yo tengo 2 textos que me he leído, tengo 2 fragmentos de mis citas o de mis fichas de lectura, y el primer autor dice una cosa y el segundo dice algo completamente opuesto al primero, yo puedo utilizar un conector textual para esa relación y definir cómo quiero verlos. Quiero verlos, quiero escribir donde uno apoya el otro o quiero hablar de cómo A se diferencia de B. Yo lo veo, y perdónenme si parece sencillo, yo lo veo como una especie de, ¿cómo se llamaba? En asociaciones, en álgebra. ¿Recuerdan el libro de álgebra de Baldor? ¿Ustedes sí les tocó eso, álgebra? Hola. Me cortó como a mí la comunicación, perdón. Nos dimos cuenta. ¿Ustedes recuerdan el álgebra de Baldor? Sí. Más o menos así funciona Ay, esto. sí, ay, no. Yo creo que todo es matemático, si vieran que hasta la escritura es matemática. La verdad es que sí. Todo Confirmo. tiene que ver con ello.
Les voy a pasar una listica de conectores textuales al chat. Por favor. Listo, entonces mira, idea 1 es llamada idea A. Yo puedo relacionarla con idea B, es decir, sumarla, decir en qué se parece. Y para ello utilizo un conector. ¿Cuál conector? Uno que me permita eso. Aunque, pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar de, sobre, a través, después, ¿cierto? ¿Cuál de esos me suma? Es así, de tal manera, de hecho, en otras palabras, fulanito de tal dice que. Es decir, ¿cuál conector me va a permitir a mí sumar esas dos ideas? Estoy pensando que tengo un fragmento de un autor y otro fragmento de otro autor, que ya tengo ese cuadro de las lecturas. ¿Qué conector me sirve ahí? Pero también puedo tomar la idea A para decir en qué no se parece a la idea B. ¿Cómo? Con otro conector. Por el contrario, fulanito de tal dice que esto es. Listo. Puedo decir que la idea A es diferente o puede ser representada por B y por C. Sí, por eso digo que no es que esto lo haya leído en alguna parte, yo me lo estoy imaginando así, que esto es un poquito como esas reglas algebraicas que nos ayudaban a asociar ideas, asociar cosas. Yo no sé de matemáticas, perdónenme por favor ahí. Inclusive, Lore, hay veces que cuando uno está haciendo, digamos, un escrito, para no colocar toda la palabra completa, utiliza principalmente las iniciales. Entonces, listo, que administración más business, o bueno, con negocios, es igual a capital humano, entonces representa por C. Entonces, también se va a generar de esa forma. Ajá. Exacto, es como yo voy a estructurar mi texto a partir de cómo enuncio ideas. Entonces miremos acá esto otro. Yo borro esta vaina que no me da ahí. Escobar inicia su artículo proponiendo que el término apropiación social de la ciencia y la tecnología resulta ser una buzzword sobre el que hay un consenso claro acerca de los aspectos fundamentales como su definición, su delimitación o los procedimientos que deben emplearse para medirlos. Sin embargo, algunos años atrás, este sujeto dijo esto. Mire que acá estoy ingresando un conector que tiene un propósito. Y es crear una pausa a partir de sus autores. Aquí lo que les quiero decir es, venga, yo ya hice muchas lecturas. ¿Cómo pongo a conversar esos autores? Que es parte de lo que a veces no sabemos hacer cuando nos ponen a escribir, que la profesora dice, cite. Ahorita que estoy calificando, ningún estudiante ha sacado 5 en el texto, porque ninguno es capaz de integrar una cita con el texto. Entonces escriben, gobierno corporativo es esto, esto y esto y esto. Y por allá ponen un párrafo de un autor y conversar con él. No, eso es como, en serio que es como hablar en chino. Súper difícil que eso pase, no sabemos cómo hacerlo. Acá, por ejemplo, dice en complementariedad, así para Tonda, como lo explica en su texto, la divulgación cumple con una función educativa. Es un trabajo de recreación de la ciencia, de generación de analogías que faciliten la comprensión. Vygotsky va un paso más allá, puesto que este señor avanza un poco más. Entonces lo que hacemos es complementar la idea inicial con otra idea de otro autor. Mire que acá estoy poniendo a conversar a dos autores. Sí me hago comprender con lo que estoy diciendo. Sí. De hecho, inclusive hasta me dio ideas para ponerme las pilas con el informe. Ajá, es que a mí me parece que, ay, no sé, esto es como súper clave para escribir, para cómo unir ideas con autores. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, mira, tenemos la ficha de lectura. Entonces tenemos varias fichas de lectura, ¿cierto? Varios autores,
es exactamente lo que hicimos atrás. Yo voy a poner a conversar a Carlino con Green y Likensky. Lo voy a poner a conversar. Entonces leo bien esta cita y digo, para Carlino, la alfabetización académica es esta, miren qué se parece, ¿cierto? En qué asuntos son comunes o en qué asuntos son diferentes, y los pongo a conversar a través de del mejor conector posible. Esa es la unión de citas y de fragmentos de otros autores. Yo quisiera que ustedes le dieran como una miradita, pues como que estuvieran muy en la jugada con lo que hemos estado hablando sobre escritura, pues para que la mejoremos. Como que cuando vamos a escribir, digamos como, yo estaré utilizando los términos correctos. Yo, dentro de 8 días, si nos vemos, quiero trabajar un poquito de conectores. Ahí sí les voy a traer unos fragmentos de autores y unos conectores, y les digo, una esta idea con un conector. La une para que suma, la une para que resta, la une para que alargue, la une para que complemente, la une para que, ¿cierto? Que hagamos ese ejercicio. Y 2, trabajar con pleonasmos y con uso adverbial o con uso de adjetivos. Eso que les decía al principio. La esplendorosa, esa palabra sí existe, esplendorosa pedagogía. ¿Qué es esplendorosa pedagogía? Es una palabra como muy rebuscada para hablar de la pedagogía. ¿A qué se refiere con eso? Y en la ciencia intentamos ser muy cuidadosos con los términos. Como, venga, usted, no sé, en pedagogía se habla, por ejemplo, de un término que se denomina dispositivos pedagógicos. Cuando alguien dice, los dispositivos pedagógicos que utilizamos en el aula están orientados a, no dice, sí sabrá qué dispositivos pedagógicos. Eso en la ciencia todo el tiempo se está revisando, que el lenguajear sea un lenguajear muy preciso. Por eso les decía, venga, usted me está diciendo que es diverso, ¿qué es la diversidad? Pues, ¿qué entiendes por diversidad? ¿Desde dónde la estás entendiendo? ¿Ok? Entonces la idea es que podamos seguir trabajando con ello. También quiero que trabajemos un poquito de párrafos en textos argumentativos. Ya ahora sí, con esos fragmentos de autores, cómo construimos un párrafo argumentativo, con introducción, desarrollo y conclusiones. Cómo construimos un párrafo explicativo. No todos los párrafos son argumentativos, no todos los párrafos son explicativos, no todos los párrafos son dubitativos, es decir, los párrafos tienen un montón de intenciones. Por eso les decía, muchos profes no sabemos qué tipo de texto le pedimos. Escriba algo sobre, ¿qué es algo? Me está pidiendo un ensayo, me está pidiendo una crítica, me está pidiendo una reseña, me está pidiendo un texto argumentativo, un texto explicativo, ¿qué me está pidiendo específicamente cuando me pide que escriba? Y por ende un estudiante le presenta un texto de medio regular y uno pues no tiene mucha opción de decirle el texto está mal, porque es que además yo tampoco le dije qué tipo de texto escribía. Pero yo sí quiero que nos volvamos muy tesos, nos volvamos todos, que yo también estoy aprendiendo de todo esto que nos encontramos, que nos volvamos muy tesos en la escritura. ¿Sí? Que escribamos más bonito cada vez, aunque ustedes ya muchos lo hacen, muchos tienen muy buena habilidad con la escritura. Mucha. Chicos, I love you, me encanta verlos, me voy ya, tengo una agenda a las 6:30, pero la había corrido un poquito, que se me había cruzado. Nos vemos pronto, sigan escribiendo, yo los volveré a citar pronto para que me muestren cómo vamos, para que me digan cómo vamos y resolvamos dudas ya particulares. ¿Listo? Listo, para ir derecho también le paso la soga del cuello, porque va a decir adiós al mundo. Ay, Dios mío. Llamen a un psicólogo. Sí, sí.
Ay, Dios mío.